hoy es bien propicio. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos pasando ahora, que estamos sin luz, sin nada, yo lo iba a tratar en este tiempo. Dios me puso este mensaje en mi corazón para hablar y yo dije, mira, las condiciones se dieron tal y como el Señor quería. Y gloria a Dios por eso, porque vamos a hablar el día de hoy parte de eso. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, y vamos a ver una porción bien interesante de la palabra de Dios. Nehemías, capítulo 8, y vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Nehemías. Algunas Biblias tienen el último versículo del capítulo 7 unido al capítulo 8. Algunas sí, algunas no. Entonces, las Biblias de estudios la tienen unido. El último versículo del capítulo 7 está unido al 8. Pero los que no lo tienen, vamos a comenzar a leer desde el último versículo del capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, porque, dijo, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Jacob, Sabetai, Odías, Masías, Elquía, Azarías, Ocabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de todo, de modo que entendían la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y todos los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Hasta aquí la palabra de Dios. Es interesante lo que vamos a ver dentro de unos minutos para poder hablar de esos pasajes. Pero antes quisiera hacer una introducción, porque nos encomendaron hablar sobre la Biblia, pero específicamente con relación al mes de la Biblia. Usted se da cuenta, hermano, que cada mes nosotros celebramos el mes de la Biblia, pero más que una celebración, uno debe estar alerta y atento a todo lo que se dice con relación a la Biblia. Se lo digo ¿por qué?
Porque si usted examina y busca en internet las últimas cosas que han pasado, usted se da cuenta que hoy en día hay una Biblia titulada Biblia de los homosexuales o Biblia gay. Usted se da cuenta que muchas personas hacen una Biblia con una interpretación según ellos, no según lo que se ha escrito. Hay Biblias que se contradicen en sí mismas cuando la misma Biblia es inerrante. Entonces, uno se tiene que poner alerta y ponerse en la mente el chi de que uno tiene que estudiar la Biblia, enfocarse en la Biblia, la revelación de la palabra de Dios, y más que celebrar, estar atentos a las acechanzas del enemigo. Dios nos manda a presentar defensa según Pedro y nos dice, mira, tienes que estar atento. Hay mucha gente que quiere como desbaratar este asunto, porque eso ha sucedido siempre. Incluso estamos leyendo Gálatas y uno se da cuenta que en el tiempo de los apóstoles, comenzando recientemente el asunto, la gente quería desbaratar lo que Dios había revelado. Entonces, este mes es propicio para eso, de que más nos enfoquemos en el estudio de la palabra de Dios y su sana doctrina. Entonces, vamos a entrar en materia. Quiero, por lo menos, que estén atentos porque tenemos que hablar algunas cosas técnicas acerca del libro, de lo que estaba pasando, de la explicación. Ustedes saben que el libro de Nehemías se escribe luego de que el pueblo de Judá fue sacado o fue exiliado de Babilonia y va regreso a su tierra, específicamente en el segundo exilio. ¿Qué pasa? Se reconstruye el templo, se levantan las murallas, pero hay algo en específico que Nehemías quiere hacer. Luego de que él reconstruya el templo, él quiere luego que Nehemías reconstruye la muralla, él quiere reconstruir las murallas espirituales de los judíos en ese tiempo. Una cosa era la cosa física, lo físico, la preparación física, y lo otro era el asunto espiritual. Nosotros comenzamos a leer en el versículo venido el mes séptimo. Quiero que entendamos esto. ¿Qué era lo que estaba pasando en el momento? Miren, mis hermanos, los judíos tienen un calendario, o en este caso el hebreo, tiene un calendario totalmente diferente al calendario de nosotros. Para el judío, el mes séptimo fue el mes donde Dios hizo la creación. El primer día, como dice lo que acabamos de leer, el primer día del mes séptimo es el día de la semana donde Dios dice, hágase los cielos y la tierra. Eso es lo primero. Pero además hay otra cosa interesante que debemos de también ver. Dice el primer día del mes séptimo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, lo que sucediera era lo siguiente, que había una celebración en ese día y se llamaba celebración de las trompetas. Día de la trompeta, Dios instituyó esa celebración en Levítico capítulo 23, ordenando al pueblo de Israel que se celebrara eso. Ahora bien, entendido todo eso, bien resumido, vamos a entrar en materia y quiero que lean de nuevo conmigo los versículos al paso. Dice, vamos de nuevo a la Biblia, último verso del capítulo 7. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las aguas, y dijeron a Esdras y al escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de mujeres, y todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Vamos a explicar estas cosas interesantes que están en la palabra de Dios. Fíjense algo importante también. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo comienza el día de nosotros? Usted dice, bueno, hoy estamos a 13. ¿A partir de qué hora estamos a 14? A partir de las 12 a.m., 12 de la madrugada. Sucede que
para los judíos no es así. Para el hebreo en aquel entonces no se computa desde ese tiempo. Fíjese cómo es el asunto allá en el pueblo, con el pueblo hebreo. Los hebreos, los judíos de aquel entonces, o hasta el momento ahora es así, el día comienza a partir del ocaso del sol. A partir de que el sol se acuesta, comienza el día. No a las 12 de la noche, sino a partir de las 6, 7 de la tarde, comienza el día. Esto es así porque cuando usted va al libro de Génesis, ve que cuando Dios crea el día, dice, fue la tarde y la mañana. Comienza con la tarde, no comienza con la mañana. Entonces, el hebreo, según el estudio de la ley, contaba el día así. Pero vamos a ver algo interesante. Dice que todos los hombres, o sea, todas las personas, hombres, mujeres y niños, se acercaron a la plaza a pedirle a Esdras que lea el libro de la ley. Y dice específicamente en el verso 3, y leyó el libro delante de la plaza que estaba de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Fíjense, mis hermanos, algo muy interesante que vemos en la palabra de Dios. Y por eso era que lo quería traer y decía que era propicio para este tiempo. Cuando usted ve ese escenario, usted ve que ellos se reunieron en una plaza. Según la construcción de aquel entonces, no habían balcones y que usted se reúne en la plaza y agarra y coge una sombrita y dice, bueno, Esdras, comienza a leer, que yo te aguanto aquí. No era así. Ellos se reunieron en una plaza todo, desde el alba, imagínense usted, 6 de la mañana, ¿hasta dónde? Hasta el mediodía, dice la palabra de Dios. Duraron todo ese tiempo escuchando la palabra de Dios. Y usted dirá, ven acá, pero eso tenían que tener enramada ahí. No, la Biblia dice que fue en una plaza. Imagínese usted lo siguiente, que todo lo de la iglesia de los Minas, Templo Bíblico de los Minas, le digamos a Antonio, queremos que usted nos lea la palabra de Dios. Y sucede que nos reunamos en la Plaza de la Bandera a las 6 de la mañana a leer la palabra de Dios. De las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Hombres, mujeres y niños, todos ahí en ese lugar. En aquel entonces, el judío no escatimó estar todo ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que ellos estaban atentos a la palabra de Dios. Y eso nos tiene que traer a nosotros reflexión. Porque yo dije, wow, Señor, mira, se fue la luz. No hay aire, no hay inversor, no hay abanico. Pero mira qué poderoso es Dios que lleva esta situación para uno poder explicar esta cosa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo esas personas no se quejaron. Imagínese usted estar en la Plaza de la Bandera a las 12 del mediodía, escuchando la palabra de Dios. Ahora usted dice que bueno, es que esto está difícil. Usted dirá, eso no es verdad. Pero vemos el ejemplo de la palabra de Dios, que esos hermanos, esos judíos que estaban en aquel tiempo, duraron 6 horas ahí pisados, y no 6 horas distraídos, 6 horas atentos a la palabra de Dios. Y esto nos debe llamar a reflexión. ¿Qué tan atentos nosotros estamos a la palabra de Dios cuando se habla acerca de la palabra de Dios? Hoy en día en las redes se ha cualquierizado esa parte. Ahora le mandan un versiculito. Usted no lee eso. No se lee ya porque como que lo bombardean demasiado. Y eso ha mermado la atención de la palabra de Dios. Entonces, también vemos otra cosa interesante, de que todo el mundo fue al llamado a la convocación. Y es lo que vemos hoy en el Templo Bíblico de los Minas. Se nos hizo una convocación a todos los hermanos según la lista. Dice la Biblia que todos los que fueron convocados fueron a escuchar la palabra de Dios. El pastor me decía, usted puede venir aquí con ese pie así. Yo, claro, el día que me hicieron la operación, yo salí con mi anestesia y me fui a trabajar. Porque no trabajé por necesidad, claro está. Entonces, la iglesia es una necesidad también.
La comunión con los hermanos es una necesidad. A menos que yo tenga un asunto de vida o muerte, hermano, usted me va a ver aquí. No es un asunto de que yo tengo. No. La Biblia habla de que cuando usted tiene que estar atento, es ahí a la palabra de Dios, es ahí a la convocatoria. Podemos leer versículos, Hebreos 2:1, que nos habla de que nosotros debemos estar enfocados. ¿Para qué? Para que nosotros no nos deslicemos. Muchas veces cambiamos cosas, comenzamos a leer libros y libros espirituales, pero nos olvidamos de lo importante, de que esos libros espirituales están fundamentados en la palabra de Dios, mis hermanos. Y no debemos, mis hermanos, cambiar o quitar ese foco en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Y tampoco subestimar a quien sube aquí al púlpito a leer la palabra de Dios. Yo estuve leyendo hace un tiempo atrás. Hay un libro que aquí se trajo y se recomendó. Se llama Ministerio Dirigido por Jesús, de Nayib Fernando. Es un hindú, un hermano, amigo de Rabbi Zacarías. Él decía en un tiempo que, imagínense, maestro teólogo al fin, que él fue a una iglesia, lo invitaron a un culto, y él escuchaba el mensaje, y ven acá, y él decía en su mente, ¿y de qué es lo que este tipo está hablando? Que hable, y nunca me llega. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando se termina el culto, una persona se le acerca y le dice, wow, el Señor me habló tremendamente en este mensaje. Y la persona estaba arrepentida y compungida para cambiar. Ahí él se dio cuenta y dijo, wow, mira, no podemos subestimar a nadie. Porque de una u otra forma, el Señor usa a sus hijos para hablarle a su pueblo de manera específica. Y uno debe de no subestimar al siervo o a la sierva de Dios que comience a hablar su palabra, mis hermanos. Entonces es un llamado para estar atento como lo hacía el pueblo. También vemos el ejemplo de los samaritanos con Felipe. Hechos capítulo 8. Hermanos, los samaritanos cuando Felipe fue a predicar el evangelio, estaban atentos a la palabra de Dios. Y un ejemplo que también conocemos, muy famoso, Lucas 10:39, ejemplo de Marta. Jesús va a la casa de Marta, María y Lázaro, y Marta haciendo oficio. Señor, pero dile a María que me ayude, porque mira todo este oficio. Tú estás aquí en mi casa, Señor, y te tengo que tener mi casita limpia, tú sabes. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Que María tiene la mejor parte. Afanada estás, Marta. Entonces, eso es un llamado para la atención de lo que debemos nosotros centrarnos, que es en la palabra de Dios, en el mensaje y la revelación del Señor Jesucristo. Ahora bien, tenemos nosotros la misma actitud que el pueblo judío cuando escuchamos la palabra del Señor. Decimos, ay no, el calor está fuerte, varón, mire, usted está hablando, yo estoy aquí por compromiso. No debe ser así, no debe ser así. Tenemos un ejemplo claro de la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, por eso es que David decía que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. También, cuando nos tocó predicar en marzo, había un versículo muy importante de Salmo 42 que decía de la manera siguiente: me acuerdo de esos días cuando iba a mis hermanos a la casa de Dios. Hermanos, es un privilegio estar aquí en la casa de Dios. Esto no se negocia por un asunto de compromiso, de cosas que pasan. Claro, hay diversas circunstancias que se pueden entender claramente, pero en cuanto dependa de nosotros, mis hermanos, debemos estar enfocados en las cosas del Señor. Muy bien, vamos a seguir leyendo versículo 3, 4, 5 y 6. Dice así: y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, los oídos de todo el pueblo que estaban atentos. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semas, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misaías, Malquías, Hasum, Hasbadá, Zacarías, Melsum, dice el 5.
Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mis hermanos, aquí hay una dinámica bien interesante que se da en estos pasajes, de que cuando se iba a leer la palabra de Dios en ese momento, no solamente el pueblo estaba ahí, sino los líderes religiosos. Y usted se pone en la mente ese acontecimiento y dice, bueno, el asunto era fuerte, porque cuando dijeron, todo el pueblo se reunió, ok, los líderes se reunieron, ok, aquí va a pasar algo fuerte, que se va a leer la palabra de Dios. Entonces usted ve ese contexto que está pasando en ese momento, dice, es un asunto que no es un asunto que vamos a leer la palabra, no. Se reunió el pueblo, Esdras, que era el sacerdote en aquel entonces, y los líderes. Y dice él, que leyó la palabra de Dios. Entonces, cuando dice que leyó la palabra de Dios, se está refiriendo a los libros del Pentateuco, porque en aquel entonces eso solamente eran los 5 libros que estaban disponibles para leer la palabra de Dios. Y dice que ellos leyeron la palabra de Dios y que el pueblo lloraba. Escuche bien, y el pueblo lloraba. Usted dirá, pero ven acá, ¿y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Que el pueblo comenzó a llorar cuando leyeron la palabra de Dios. Claro, vienen de un segundo exilio, la gente se juntaron y dijeron, ok, vamos a arreglar las cosas, porque nosotros no podemos estar así como estamos. Vamos a arreglar la cosa espiritual y vamos a ponerle en orden. Y cuando Esdras comenzó a leer la palabra de Dios, ellos se dieron cuenta que estaban faltándole a Dios. Y no hay cosa más grande, mis hermanos, que cuando usted se da cuenta que Dios le habla y usted dice, wow, sí le estoy faltando a Dios en esto, esto y esto. ¿Y qué produce en usted eso? Bueno, produce un sentido de arrepentimiento, un sentido de culpabilidad porque sabe de que le ha faltado a Dios. Entonces, el pueblo de Israel sentía eso mismo. Cuando ellos se reunieron y comenzaron a leer la palabra de Dios, imagínense ustedes de Génesis hasta Deuteronomio, y ellos veían las situaciones de que el pueblo en aquel entonces había pecado, y ellos estaban haciendo eso mismo que estaba haciendo el pueblo. Se pusieron y dijeron, es verdad, mira, nosotros tenemos que cambiar, estamos haciendo las cosas malas. Entonces dice la palabra de Dios, que ellos no solamente lloraron, ellos se humillaron delante de Dios. Gracias, Señor. Se humillaron delante de Dios, porque no solamente es verdad, yo estoy mal, es verdad, yo no estoy haciendo la cosa bien. No solamente es eso. Cuando usted se da cuenta que está mal, usted debe humillarse delante del Señor y decirle, sí, Señor, yo estoy haciendo la cosa mala delante de ti. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer la cosa diferente. Eso fue lo que hizo el pueblo de Judá en aquel entonces. Se dio cuenta que estaba mal y dijo, Señor, mira, vamos a poner un esto a lo que yo estoy haciendo. Espérate. Se humillaron delante del Señor. Y dice más adelante de que versículo, vamos a ver, el versículo 7 dice, y los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Jacú, Jodías, Masías, Kelita, Sarías, Socabet, Andán y Pelalía, hacían entender al pueblo la ley. El pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Una dinámica muy interesante que hay que entender. Brevemente lo vamos a explicar. ¿Qué pasaba? El pueblo judío venía de Babilonia. El hebreo ya no era el idioma oficial, era el idioma arameo, porque el idioma arameo era el idioma comercial de aquel entonces. ¿Qué hacían los levitas? A la ley está escrita en hebreo, traducían al arameo a esos niños que estaban ahí en la plaza también y le hablaban acerca del libro de la ley en arameo. Por eso es que la Biblia dice que los levitas estaban ahí haciendo ese trabajo de traducción en aquel entonces. Dice el verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios,
no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tenían nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque Jehová porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Eso es muy interesante. Una cosa es oír la palabra de Dios. Ah, sí, mira, es verdad. Yo sé que tengo cosas que debo de cambiar. Pero otra cosa es entender la palabra de Dios. Saber de que usted tiene un compromiso con el Señor, de que tiene que cambiar esa cosa, de que las cosas no pueden seguir así. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Seguimos, mis hermanos, para ir avanzando. Dice, verso 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas haciendo tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Muy interesante esa porción donde habla el Señor, haciendo puntos muy enfáticos sobre estos. Una cosa es entender, o sea, usted comprende, escucha la palabra de Dios. Otra cosa es entender la palabra de Dios. Y otra cosa es, cuando ya usted se da cuenta de lo que debe de hacer lo que Dios le dice. Entonces, el pueblo de Israel en aquel tiempo vio que no estaba haciendo la cosa bien. Después que vino de la cautividad, dijo, espérate, nosotros aquí como que no estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a pararnos, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Entonces, esa fiesta de los tabernáculos la hicieron en aquel entonces como decía la palabra de Dios, no como eran los rituales según los judíos, sino como decía la palabra de Dios. ¿En qué consistía esa fiesta? Bueno, Dios le había mandado en el capítulo de Levítico hacer esa fiesta. Agarraban, se iban para el monte, traían una enramadita, entonces la hacían atrás de su casa o en la esquina del templo, como imagínese usted ahí afuera, y ahí le ponían un asunto, una lona, y ahí dormían. ¿No es verdad? Entonces, ellos no lo hacían de esa manera, celebraban, pero no lo hacían de esa misma manera. Pero cuando comenzaron a entender y a leer la palabra de Dios, entonces dijeron, sí, hay que hacerlo como Dios dice. Y por último, mis hermanos, para ya ir acabando esta parte, vamos a leer el capítulo 9, 3 versículos. Dice así, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, escuche bien, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Usted lee, cuando tenga tiempo, si está anotando, busque la festividad de Yom Kippur, que es la que se da en este capítulo.
Pero lo que quiero traer como esencia es, usted entendió la palabra de Dios, usted acató lo que dice la palabra de Dios, ahora se dio cuenta de lo que está haciendo mal. Mire qué hace el pueblo. Ellos se juntan el día 24, todos, con ayuno y con cilicio, y sobre el rostro en la tierra se humillaron delante de Dios, adoraron al Señor y se humillaron a pedir perdón. Pues cuando usted se da cuenta de lo que está haciendo, que no está haciendo acorde a lo que Dios dice, debemos, mis hermanos, humillarnos delante de Dios, como dice la Escritura. No es un asunto de, Señor, perdóname por lo que yo te hice. No, no, no. Es venir sinceramente ante el trono de la gracia de Dios y decirle, Señor, mira, yo te fallé en esto, te fallé en esto y te fallé en esto. Porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mis hermanos. Esto es un llamado de que si algo tenemos en nuestras vidas que rendirle al Señor, debemos humillarnos, no esperar el tiempo. Estos hermanos se dieron cuenta cuando leyeron la palabra de Dios y dijeron, espérate, mira, no es así las cosas son diferentes. Y se humillaron delante de Dios y pidieron perdón a Dios. Y dijeron, Señor, vamos a ponernos en cuenta, vamos a hacer ahora las cosas como tú quieres que nosotros la hagamos. Entonces, el pueblo se humilló y luego de esta humillación, viene algo muy interesante en estos últimos dos versículos. Capítulo 10, versículos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, dice el verso 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. El pueblo se humilló y pidió perdón por sus pecados, pero llegó un momento ahí que dice la palabra de Dios que ellos se juntaron todos y dijeron, miren, hay que hacer un compromiso delante del Señor. Vamos a guardar la ley de Dios. Eso fue, vamos a hacer una cosa seria ahora. Esto es serio, vamos a juntarnos todos y vamos a tener que hacer un compromiso delante del Señor. Ustedes ven que todo, dice la palabra de Dios exactamente, todo el que tenía comprensión y discernimiento, no están hablando de que fueron los adultos, los líderes, que fue un grupo de la iglesia, todo el que tenía discernimiento hizo un compromiso delante del Señor para decir, sí, Señor, vamos a guardar tu ley de ahora en adelante. Y eso es básicamente lo que trata la segunda parte del libro de Nehemías. Una cosa es la reconstrucción física de las murallas y otra cosa es la reconstrucción espiritual de la vida de los hebreos de ese tiempo. Y la enseñanza, mis hermanos, en este día, ya finalizando, es que nosotros hemos estado prácticamente en un exilio. Duramos 6, 5 meses fuera del templo, de la casa de Dios específicamente, al igual que los judíos que duraron 70 años fuera de su tierra. Hoy venimos, mis hermanos, y hoy, aún a pesar de este mes, ser el mes que celebra la palabra de Dios, no importando solamente eso, de que nosotros debemos delante de Dios humillarnos y hacer un compromiso delante de Él, de que las cosas, yo no sé usted, si Dios en esta cuarentena no le mostró de que uno tenía que hacer un alto en su vida. O sea, todo creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de él, tuvo que darse cuenta de eso, de que uno iba muy volado. Entonces, cuando viene esta cuarentena, el Señor te dice, espérate, que las cosas no son así. Tú como que anda, porque Él me lo dijo a mí, tú como que anda, no, eso no es así. Pero ven acá. Entonces, nosotros venimos de un exilio de la misma manera que venía el pueblo de Israel. Y Dios nos manda en este día de que pongamos atención a lo que Él nos dice en su palabra, de que nosotros veamos
que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o mal, si lo estamos haciendo mal, entonces debemos humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, mira, perdónanos por lo que nosotros hemos hecho. Y hacer un compromiso moral delante de Él y decirle, Señor, mira, desde ahora en adelante, yo tengo que cambiar para darte la gloria a ti. Mi hermano, eso tiene que ser así, de esa manera. ¿Por qué? Porque si usted lee la palabra de Dios y le pasa así de manera igual, no llenó su hambre espiritual de lo que Dios le tenía preparado en este día. Ahora, si usted se da cuenta y dice, mira, sí, yo tengo algunas cosas que cambiar, porque me he dado cuenta a través de la palabra de Dios que yo no puedo vivir mi vida así, entonces sí debe humillarse delante del Dios Todopoderoso. Porque dice su palabra que el que se humilla será enaltecido. Eso es así, mi hermano. Esto no es un asunto de orgullo, de que no, que sí, que yo puedo y estoy haciendo chin a chin. No, no, no. Es un asunto que debe confrontarse con la palabra de Dios. Y decirle, sí, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Quiero hacer un compromiso de que tengo que cambiar para ti. Y eso es así. Ese es el mensaje que Nehemías llevó a su pueblo y fue recompensado. Usted se fija que Nehemías es el último libro prácticamente del Antiguo Testamento, aunque esté en el medio, en asunto de historia, porque los libros finales fueron los que se escribieron después del exilio. Entonces, usted ve ese avivamiento que hay en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se acercaron delante del Señor. Si usted quiere un avivamiento en su vida, usted entiende de que ven acá, pero yo estoy como medio, no sé, frío, frión, como dicen algunos. Debemos, mis hermanos, acercarnos confiadamente, porque el Señor nos está esperando cada día, no un asunto de que, ay, qué sé yo. No, no, no. Él nos espera confiadamente. Entonces, eso queda en la mente y en el corazón suyo del día de hoy, de que debe de humillarse delante de Él. Decirle, sí, Señor, yo cometí falta. Oremos, mis hermanos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos muestras tu palabra y tú nos das, Señor, este privilegio de poder leer tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que si nosotros, cada uno, nos presentamos delante de ti, Padre Santo, para que tú perdones cualquier falta, Señor, que nosotros mismos conocemos, Padre de la gloria, que te hemos fallado. Cualquier comportamiento, Señor, cualquier palabra que hayamos hecho, Señor, de otro hermano, cualquier situación, Señor, te pedimos, Padre de la gloria, te la presentamos, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a cada día, Señor, humillarnos delante de ti. Y queremos, Señor, hacer un compromiso delante de ti, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre y alabar tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, por favor, que nos perdones, porque dice tu palabra que si tu pueblo, Señor, se humillare, Señor, Padre de la gloria, tú escucharás desde los cielos, Señor. Y tu palabra dice que tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Señor. Señor, ese corazón es el que tú quieres, Señor, de tus hijos, Padre Santo. Así que esta mañana, Señor, te damos nuestros corazones para que tú, como doctor excelente, cures nuestras heridas, Señor. Laves nuestras vidas, Padre de la gloria, y cada día más seamos santos, Señor, delante de ti. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.